pregunto a ustedes, ¿no? Un adelantamiento del tema, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Es buenísimo que suceda eso, porque por decreto se decidieron otras cosas a favor de otros intereses. Aguaseco y Arrigane, les pregunto. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un proyecto de ley que modifique el tema de las escalas, o sea, estamos en la época de Machinea con el tema de las escalas esta bendita, y por más que por decreto que solamente se puede hacer de subir el mínimo, después queda afectado el resto de la población de trabajadores por ese sistema que es totalmente injusto. Así Parece que esperar a marzo, sesiones ordinarias. Puede convocar a extraordinaria y puede mandar un proyecto de ley. Fue lo que se comprometió. Ahora, la velocidad que ha tenido este gobierno para resolver el tema de los exportadores ojeros no viene en la misma dirección con los trabajadores, ¿no? ¿Arrigane? Exactamente lo mismo. Este gobierno tiene una política estrictamente liberal que tiene como objetivo bajar los costos laborales, y para eso no solo se vale de las decisiones de carácter económica, sino que también desarrolla como objetivo la modificación de las relaciones laborales, solamente con el objetivo de poner en consonancia el valor de la mano de obra en función del mercado internacional. Y a partir de así es que ha adoptado las medidas que adoptó. O sea, ¿qué hizo primero? Le facilitó todos los sistemas de ganancia al sector empresario. Mantiene los subsidios a las petroleras, por ejemplo. Y la estamos pagando todos los argentinos, la está pagando el pueblo. Porque lo que acaban de hacer recién en Chubut... Le regaló $10 más. Claro, le regala subsidio que el 85% lo va a pagar el Estado Nacional, o sea, nosotros. Los restantes 15% lo va a pagar la provincia de Chubut. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que vamos a pagar un barril de petróleo $60 cuando el mercado internacional está a $30. Ahora, se habla de proceso inflacionario y se nos pretende llevar a una discusión donde tengamos que ser serios, que tengamos que ser responsables y no pidamos más del 20-25%. El proceso inflacionario, como bien decía la compañera, es un proceso inflacionario que está arriba del 35-38%. La perspectiva de este año es exactamente igual. Si uno toma la perspectiva de diciembre y de enero, está en una proyección del 35% más. Pero todavía no se incorporó a esa proyección el aumento de las tarifas eléctricas, que los cuadros tarifarios, algunos se incrementan el 300%, pero el otro se incrementa el 700%. Pero eso es solo mirar Capital Federal. En el interior, alguien que consume 300, 400 kWh bimestrales paga 400, 500 y más pesos. Si eso se incrementa, no en el 300, en el 100%, ese usuario va a pagar 800 o 1.000 pesos en el bimestre. ¿Quién puede soportar esto con un incremento de discutido en paritaria del 20%, 25%? No tiene ningún sentido. El objetivo es simplemente concederle a los sectores multinacionales y ricos y que el pueblo sea el que pague. Este no es el camino. ¿Y qué es lo que necesitamos? En realidad, debería hoy definirse el salario mínimo vital y móvil. ¿En cuánto tendría que estar, piensan ustedes? Y esto tiene que estar, el salario mínimo vital y móvil, depende si se toma en base a la ley, que es una persona, un individuo, o si depende si es familiar. Si es familiar, tiene que estar cerca de la cifra que decía acá la compañera, tiene que estar entre 18 y 19.000 pesos. 19.000 ustedes coinciden. Pero eso es básico, eso porque es básico. Eso es lo que permitiría... Una familia tipo, ¿no? El matrimonio y 2 hijos. Discutir el aumento salarial, digamos, de ese lugar. No al revés. Primero se hace toda la paritaria, después se llama el Consejo del Salario y se resuelve en 5 minutos, porque rápidamente se ponen de acuerdo allí, para terminar castigando a los trabajadores y establecer un salario mínimo vital y móvil que no alcanza absolutamente para nada. Lo que pasa es que normalmente se hace al revés, ¿no? Claro. A fin de año se discute teóricamente el mínimo vital y móvil, que normalmente está muy consensuado después de las paritarias. La verdad que estamos ante un cambio de gobierno, estamos ante una situación distinta, con métodos políticos distintos, donde vemos que también se está, y es normal que pase, que se está haciendo una cuestión de prueba y error. Ya vemos cómo se toman decisiones, después se retrocede, por eso que es tan importante la organización del movimiento obrero, donde con la experiencia que ya tenemos podemos ir poniéndole freno a algunas medidas y algunas opiniones así un poco livianas que se han dado en los primeros
en los primeros días de gobierno. A ver, ¿cuál sería el poder que tienen los sindicatos hoy por hoy para negociar? Porque acá también tiene que ver con una puja, ¿no es cierto?, de poder y de fuerzas. Bueno, en principio hay una... Romina, también puedes participar, o sea, En principio hay una cultura en estos últimos años que se ha generado de participación y de discusión y también de diálogo. Y en este momento, por ejemplo, en el caso nuestro, ante esta situación de la inmensa cantidad de despidos que hay en el sector público y también empieza a haber en el sector privado, y esta cuestión de querer ponerle límite a la discusión salarial, y aparte tenemos que esperar lo que va a pasar en marzo con los tercerizados del Estado, que puede ser una situación que se agrega a la cuestión de los tarifazos en el sector eléctrico, y por más que se atrase un poco la cuestión del gas, a fines de febrero o en marzo también es un tema candente. Entonces, en el caso nuestro, de la CTA de los Trabajadores, hemos decidido un plan de acción, una medida, una jornada de lucha durante el mes de febrero, que la trataremos de hacer coincidir con la mayor cantidad de sectores, con la idea de ponerle un freno a esto, un llamado de atención al gobierno y que empiece a tener la misma velocidad que ha tenido para los sectores corporativos y las grandes corporaciones, que empiece a tener la misma velocidad para atender la demanda de los trabajadores. ¿Van divididos los sindicatos? No, hay que trabajar para unificar. Las políticas nos afectan a todos por igual, sin distingo a donde uno pertenezca. Y esto, digamos, es una verdad de perogrullo, pero forma parte de una realidad. Para eso, digamos, no hay duda que hay que establecer iniciativas políticas que nos permitan agruparnos con todos los sectores que se ven afectados con estas iniciativas. Sobre todo porque este gobierno, como bien se dice acá, ha priorizado resolver la rentabilidad de los poderosos, de los ricos, de los grupos multinacionales, y la respuesta no es igual para el conjunto del pueblo ni de los trabajadores. Es más, ahora se declaró la emergencia energética. En la emergencia energética lo primero que se hace es subir las tarifas, porque se trata de demostrar que la crisis energética era porque no había un precio adecuado a la tarifa. Eso es mentira, porque aquí no se le está exigiendo nada a los grupos multinacionales que recibieron cientos de miles de millones de pesos en subsidio y no se le está preguntando qué hicieron con ese dinero, dónde lo giraron, por qué no lo invirtieron. Y ahora, ¿en dónde van a invertir? ¿En cuánto tiempo? Usted imagínense, una emergencia energética por 2 años, que lo que nos está diciendo es que si aumenta la tarifa, ahora lo que ha incrementado, y se va a seguir incrementando, dentro de 2 años capaz que tengo continuidad y seguridad en el servicio eléctrico. La verdad que se está decidiendo en función de los intereses de las empresas. Bueno, y esto corresponde a lo que es Aranguren en este caso y todo el gobierno, CEO de empresas privadas. De hecho, hoy el ministro de Aranguren, en función de lo que decía Rigane, de alguna manera señaló que hay que ver si ahí se registra un nuevo incremento de los servicios de la energía eléctrica. Sí, porque en el gas el incremento no va a ser tanto, tiene que ser menos. Después de mayo, decís vos. Han dejado abierta la posibilidad de reconocerle incluso el incremento mediante inflación. O sea, la cláusula de actualización por aumento de costos se la reconocen a las empresas de servicios públicos, en este caso privatizada y que recibe un tarifazo que vamos a pagar los trabajadores, y a los trabajadores no nos reconocen una cláusula de actualización mensual por inflación, que es lo elemental que tiene que ocurrir en un cuadro inflacionario como este, donde no podemos permitir que nos congelen los salarios por 1 año y que es, digamos, lo que pretende, por ejemplo, Vidal con esta oferta, y sin actualizarlo, pero sí se lo permiten a las empresas eléctricas. Esto es muy serio. Yo quería hacer una aclaración. Yo creo que el tema del impuesto a las ganancias es tramposo, porque no es una prenda de cambio en relación a la paritaria. El impuesto al salario es un robo al salario del trabajador, que viene de diversos gobiernos, fue muy utilizado por el gobierno anterior y claramente todo indica que lo va a mantener, y en ese sentido no es una prenda de cambio, porque el impuesto a las ganancias alcanza a un sector de trabajadores, debe ser totalmente eliminado, pero además no es una prenda de cambio para el docente que trabajando un cargo cobra 7.000 pesos. Entonces acá son dos cosas diferentes, y entiendo que paritarias, impuesto a las ganancias y despidos, que es el otro gran tema de este momento, que son los despidos masivos, no solo en el Estado nacional, provincial y municipales, de todos los signos políticos, sino también los despidos en la industria privada, que se están encubriendo justamente con estos despidos en el sector público. ¿Ustedes han tenido despidos en sus sectores? En el caso de ANSES no hemos tenido despidos. Sí. Quisiéramos tener algún despido, porque la verdad, todavía tenemos los funcionarios del gobierno anterior cobrando 100, 150.000 pesos por mes. Por eso, tiene tantas aristas la realidad hoy laboral en Argentina que habría que hablar de todas las aristas.
uno se pregunta por qué todavía hay funcionarios que siguen cobrando como si siguiera vigente el gobierno anterior. Y no es que hagamos una persecución. El funcionario elegido políticamente termina su mandato político y se tiene que ir. Esto hasta hace algunas décadas atrás pasaba normalmente. Ahora no, se atornillan a los sillones y resulta que se analiza si se despide a los trabajadores de base y no se despide a estos tipos que se atornillan a los cargos que ya no tienen porque han sido separados, pero siguen cobrando estos dineros. En ANSES está pasando eso. Por eso nosotros no vamos a permitir ningún despido de base, ningún despido de base. Somos apenas 16.000 trabajadores para todo y para 400 bocas de atención al público. Para que tengas una idea, España con la misma cantidad de habitantes tiene 50.000 trabajadores, el sistema de seguridad social. Nosotros tenemos 16.000 y aparte a veces trabajamos de inmobiliaria con el plan Procrear con el plan Progresar, estamos en el plano educativo. O sea, los trabajadores de ANSES hacemos de todo y nuestra productividad todos los años ha cambiado y se ha superado. Por eso que bajo ningún punto de vista, y yo se lo dije a las nuevas autoridades, vamos a aceptar que se toque ningún trabajador de base de ANSES. Pero sí se reestructure los cargos políticos. ¿Sí? De cualquier manera, en la actividad privada hay despidos. Y además de haber despidos hay suspensiones y también otro objetivo claro es desarrollar la productividad. ¿Y eso qué significa? Achique de personal, no estableciendo la política de ingresos que se necesitan y por otro lado incorporando tecnología para lograr esa mayor productividad con menos personal. Esto está claro. También tenemos Paraná Metal en Villa Constitución que la cerraron y es una fábrica de autopartes y esto ¿por qué no se fabrica en Argentina y se lleva fronteras afuera? Porque en definitiva lo que no se está dando prioridad al desarrollo industrial. Digo esto como ejemplo. Entonces nosotros ensamblamos nada más. Y esta no es una manera que crezca precisamente un modelo productivo que habría que cambiarlo, que no debería basarse en la sojización, que no debería basarse en la contaminación, que no debería basarse en la megaminería, que no debería basarse precisamente en un proceso que no desarrolle industria al interior y que por lo tanto, con esta idea de competir y de exportar, terminamos nosotros con este esquema donde hay que reducir el costo laboral. Y para reducir el costo laboral hay que cambiar las reglas de juego desde el punto de vista de lo que es, digamos, las leyes. Entonces, hoy, ¿qué se nos dice? Hay que discutir salario por productividad. Esto es volver a caballo. Esto es estar en la década del 90. Nosotros no podemos discutir salario por productividad porque arrancamos de un lugar muy desigual. Los empresarios, las multinacionales, la corporación, como acá se señalaba, se le dio de movida una serie de restitución de ganancias que no se hace con los trabajadores. Absoluta desigualdad. ¿Cómo es que nosotros tenemos que aportar para que se desarrolle la economía? ¿Cómo es que en el ámbito de petrolero se le dice a los trabajadores? ¿Qué van a aportar los trabajadores? ¿Qué va a aportar el gobierno provincial? Pero ¿por qué no le dice a la empresa qué van a aportar? Si las empresas están cobrando hace más de un año el barril de petróleo a $70 y en el mercado internacional está a 30 y para producirlo en Argentina el costo es de $10-12 según la cuenca petrolífera. No, digo, lo que plantea Rigane de alguna manera se da de cara con lo que eran las políticas y sigue siendo la política energética en el país, que busca el autoabastecimiento en algún momento y que bueno, lo que trata de hacer es compensar lo que es la caída de la rentabilidad de las empresas para que sigan invirtiendo. Si una empresa cierra las puertas y sabe que es más rentable en algún otro momento empezar de vuelta a hacer exploración y explotación de hidrocarburos, ahí vuelve, abre el pozo y empieza a sacar petróleo. Pero cuando el precio no le conviene, lo cierran. En este caso se está tratando de sostener los empleos. A través de los subsidios. De hecho, se fijó. Ahora hay que agregarle ahora. Cada uno habla digamos, de su sector, ¿no? Les agradecemos muchísimo por haber venido, porque tenemos que pasar a otro tema después. Al respecto de los despidos, hoy Andrés Ibarra hizo una actualización, ¿no? De 6.200 despidos como ministro de Modernización, y dijo que quizás haya más, porque están revisando contrato por contrato.